Protagonista, los tiempos del ruido. Ubicación, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Fecha, 9 de marzo de 1687. Ese día, los habitantes de Santa Fe de Bogotá escucharon un ruido atemorizante. Para algunos se trataba del fin de los tiempos, las trompetas del Apocalipsis. Para otros eran los ángeles que estaban entonando algunas canciones, mientras otros tantos aseguraban que se trataba de la tierra suplicando por ayuda. En este video les voy a contar la historia de los tiempos del ruido en Santa Fe de Bogotá. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio para hablarles de los tiempos del ruido, y es que desde épocas inmemorables se ha descrito un sonido atemorizante y perturbador que causa terror ante la humanidad, y es que en libros antiguos se plantea este sonido como el presagio de la muerte y la destrucción. Aparentemente, algunos plantean que este sería el inicio del Apocalipsis, otros tantos simplemente dicen que es el sonido de los ángeles mientras cantan en el cielo. Sin embargo, en Santa Fe de Bogotá, en la época de 1687, los habitantes escucharon un ruido tan perturbador que causó controversia, dolores de cabeza e incluso náuseas. Un sonido que aparentemente sería el inicio de cosas terribles que sucedieron en esa época en Colombia. Pero a través del tiempo, este famoso ruido ha cambiado de nombre. Inicialmente lo llamaban así: básico, simple, el ruido. Otros llegaron a nombrarlo como el zumbido, y en épocas actuales se conoce como the hum. Y es que no hay lugar en el mundo en el que no se hayan escuchado estas famosas trompetas. Incluso en internet se puede encontrar un mapa en el que se establecen puntos específicos alrededor del mundo en el que se han registrado estos sonidos que no solo atemorizan a los humanos, sino también a algunos animales. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de que eso pertenece al tiempo del ruido? Pues el significado está relacionado precisamente con este hecho y fenómeno natural que después de tantos años no tiene explicación y empezó a surgir para describir algo muy antiguo o viejo. Y es que, según los cronistas de la época, ese 9 de marzo de 1687, durante casi 15 minutos en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, se escuchó un ruido bastante atemorizante, un ruido que obligó a todos los pobladores a salir despavoridos de su casa en búsqueda de ayuda o alguna explicación. Un sonido que les generó mareos y náuseas. En los libros de la época también se plantea que este ruido iba acompañado de un olor a azufre. Por eso muchos cronistas plantearon que se trataba de un castigo divino, que era el demonio que salía de las profundidades de la tierra para castigar a los pobladores de Santa Fe de Bogotá. Pero no solo esto, resulta que para esa época poca luz había en los alrededores de la ciudad. Por eso lo que hicieron los habitantes fue acudir rápidamente a algunas iglesias de sus localidades para buscar refugio, encomendarse a Dios, pedir perdón por sus pecados, como si definitivamente ese hecho marcara el fin de los tiempos. Justo para esa época también se vivió un terremoto muy fuerte en un país cercano, en Perú. Por eso empezaron las explicaciones racionales sobre este hecho.
Una de las hipótesis pues se trataba simplemente de un fenómeno natural, un sismo, debido a este que había sucedido en aquel país vecino. Otros tantos incluso se atrevieron a asegurar que se trataba de un meteorito que había pasado por la Tierra y había generado ese evento, ese movimiento en esta ciudad. Pero la mayoría de los habitantes planteaban que se trataba de un fenómeno sobrenatural, que definitivamente eran los demonios que estaban saliendo desde las profundidades para buscar ese castigo y ese arrepentimiento de aquellas personas que para esa época no se estaban portando tan bien según las leyes del catolicismo y de Dios. Pedro de Mercado era el sacerdote de esa época, pero además también fue uno de los cronistas que más registró este hecho tan particular, un fenómeno que hasta el día de hoy no tiene explicación. Pedro de Mercado acudió también a su iglesia y allí decidió hacer todo un ritual en el que sus creyentes se arrodillaban y suplicaban al cielo para que fueran perdonados y poder trascender al reino de los cielos. A través de sus crónicas plantea allí todo lo que sucedió esa noche a las 12 de la noche, donde niños y adultos lloraban incesantemente porque creían que esa era la última noche de sus días. Pero este hecho ha trascendido la historia y la leyenda de la ciudad de Bogotá. Incluso en la actualidad podemos encontrar un cuento llamado La época del ruido, del periodista, escritor y presentador Andrés Ospina, en la que describe con bastante curiosidad este hecho tan particular de 1687 y se enfatiza precisamente en ese sacerdote y cómo desarrolló ese ritual para que sus creyentes se arrepintieran y buscaran el perdón. Un hecho que dejó marcada a la ciudad de Santa Fe de Bogotá hasta la época. Un hecho que no tiene ningún tipo de explicación. Para algunos algo natural, para otros algo paranormal y que queda en la leyenda y en la historia de esta ciudad. Lo cierto es que a través de los años este sonido ha venido evolucionando y el primero que se registra es el de Bristol. Allí hay varios puntos rojos en un mapa donde se establecen exactamente las ciudades y los barrios en los cuales se ha podido detectar este sonido. Lo curioso es que no es solo una persona, hay miles de testigos que llegan hasta esa aplicación que se llama The Hum, en la que cuentan qué fue exactamente lo que escucharon, cuáles fueron los movimientos, cómo reaccionaron y además las consecuencias que ese sonido tan particular les ha causado tanto física como psicológicamente. Según algunos estudiosos, solo se trata de una histeria colectiva. Sin embargo, cuando ustedes van y revisan ese mapa, es muy particular que en lugares tan distantes en el mundo pues se hayan registrado fenómenos tan particulares. El último y el más reciente fue en el 2021 en Texas, donde toda una población pudo escuchar estos sonidos. Era todavía época de la pandemia, estaban aún resguardados para protegerse del coronavirus y las personas, sin importar esto, salieron despavoridas de sus casas porque definitivamente estaban considerando que se trataba de un terremoto. Sin embargo, pasados alrededor de 3 minutos, este sonido paró y nadie tuvo una explicación certera sobre lo que había sucedido ese día en Texas. Ahí se escucha entero.
un fenómeno que parece evolucionar a través de los tiempos, y es que en esa página de registro de The Hum se plantean que en algunos lugares el zumbido es mucho más fuerte y en otros tiene menor intensidad, pero los puntos de distancia entre uno y el otro son realmente interesantes. Los testimonios que las personas dejan ahí sobre sus reacciones, tanto físicas como psicológicas, también plantean un punto de estudio que ha sido retomado por algunos psicólogos e incluso sismólogos que han dedicado bastante tiempo a tratar de encontrarle respuesta a este fenómeno, sin concluir con exactitud algo concreto. Es por esto que sigue siendo un misterio este sonido, su origen, su procedencia. Yo sé que muchos de ustedes quizás han escuchado de este famoso The Hum o el zumbido, o también han sido testigos de este fenómeno. Por eso los invito a que dejen sus comentarios abajo de este video para que compartamos esas experiencias. Dedito arriba y suscribirse a este canal. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.